Pues contamos esta tarde con la primera y única ponencia destacada en la materia. Ella es muy importante en esa área. Es María José Schul Montalbetti, licenciada en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca y directora en Teología por la Universidad de Deusto. Es profesora en dicha universidad y en la Universidad de Finisterre también, y miembro del equipo de investigación teológica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Participa en la revista Reseña Bíblica de la Asociación Bíblica Española y ha dado a conocer con su contribución en la sección América a biblistas tanto en estudios y congresos latinoamericanos. Por favor, demos la bienvenida a María José Schul. Muy bien. Primero, saludarlas. Vengo de Chile, aunque cuando estoy en Bilbao me preguntan si soy de Canarias. Digo, no, un poco más abajo. Y bueno, primero darle las gracias por esta invitación. La verdad es que ha sido un gusto llegar aquí, a esta pequeña gran isla. Me recuerda mucho a una ciudad del norte donde yo viví en Chile, que es Antofagasta, donde hay esos cerros, esos montes de tierra, ¿no? Y mar azul, precioso, y sus palmeras, pues bueno, es una gozada estar aquí y agradezco la oportunidad. Vamos a probar técnicamente que me funcione esto. Creo que cuando aplaudíamos... Era la otra. Ahí, vale. Muy bien. Hoy día vamos a hablar y nos vamos a hacer la pregunta si somos la iglesia que Jesús fundó. Yo soy profesora de Biblia, como bien me presentaban, y tengo enfrente siempre un auditorio de estudiantes de la universidad con pocas ganas de pensar la iglesia, pensar a Jesús y volverse sobre la memoria de los orígenes del cristianismo. Pero bueno, aquí veo gente muy interesada, aquí supongo que nadie vino obligado, así que espero que disfrutemos juntos hacer memoria de lo que bíblicamente se nos comenta y se nos cuenta sobre lo que Jesús hizo, ¿no? Y que refleja como pistas si verdaderamente quiso Jesús fundar la iglesia. Lo planteo como pregunta porque la conclusión a la que tenemos que llegar es si somos la iglesia que Jesús fundó. Eso es lo que tenemos que de alguna manera resolver de aquí a mañana. Yo solamente voy a ser voz y espejo de lo que dicen los evangelios y voy a dar algunas intuiciones que se me ha ocurrido que podrían despertar o animar esa ilusión, ese ardor, ese sentimiento que se ha buscado hoy día, que todos ustedes experimenten, como bien decía el obispo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. El primer momento que quiero que hagamos memoria tiene que ver con los gestos de Jesús. Estoy retrocediendo, ahí. En primer lugar, tenemos que volver a los evangelios y fijarnos de que Jesús fue un maestro muy particular. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo decimos? En que me imagino que ustedes, como muchos padres de familia, como yo también, hemos escogido un colegio para que nuestros hijos sean formados, ¿no es cierto? Bueno, para la época, los que querían ser discípulos de un X maestro, escogían al maestro. Y le decían, maestro, ¿puedo participar de tu escuela de filosofía? Y la diferencia con Jesús es que él era el que escogía y llamaba. Seguramente en este momento se le vienen a la cabeza a ustedes varios relatos bíblicos, ¿no? La llamada a Leví, la llamada a Pedro, a Juan, a Andrés. Tenemos varios relatos que nos recuerdan en qué estaban en lo cotidiano de su vida los que luego fueron apóstoles cuando Jesús se acercó y los llamó, ¿no? Tenemos también testimonios de mujeres, Marta, María, mujeres que también nos dan cuenta los evangelios que eran discípulas de Jesús. María Magdalena, que lo seguía, que ponía sus bienes a su servicio, ¿no? Entonces, primero hay que tener a la vista que Jesús escoge y llama para congregar una comunidad, no en torno a su persona narcisamente hablando, sino que en torno a su proyecto.
en torno a su sueño, en torno a una promesa de Dios. Uno podría decir, bueno, ¿y esa promesa qué? Claro, si leemos el Antiguo Testamento, y ahí ya me tienen que invitar para otro día, porque es mucho más amplio, tendríamos que ver si es que en el Antiguo Testamento cómo se manifestaba Dios, cómo se revelaba. Se revelaba como un Dios de las víctimas. En el Éxodo, un Dios de los esclavos. Los profetas, un Dios de los pobres, que denuncian las injusticias sociales. ¿Qué se revela de Dios? Que sueña y añora una sociedad más justa, más fraterna. Entonces, cuando Jesús convoca, congrega, llama, elige, escoge y atrae hacia su persona, la verdad es que lo está trayendo hacia su proyecto. ¿Y quiénes se han vuelto hacia su proyecto? Tenemos de todo. Teníamos desde Zaqueo, que tenía los bolsillos llenos por haber sacado su parte a la hora de cobrar los impuestos, hasta un mendigo ciego tirado a la orilla del camino, afuera del pueblo, de la aldea, ¿no? O sea, entre un mendigo ciego y Zaqueo, pues hay una gama, ¿no es cierto?, de personas de diferente situación social, condición, sufrimiento. Si hacemos memoria del Evangelio, enfermos, pecadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces ese deseo de Dios que Jesús revela, recuerda, promete y trata de instaurar, se llama reino, ¿no? Y entonces lo que le pide a los elegidos, a los que llama, a los que atrae, los que le dicen que sí, es que instauren el reino de Dios en la tierra. O sea, eso que era prometido, promesa en el Antiguo Testamento, sueño de Dios para los que más sufrían, se concrete en la realidad y en la sociedad y sobre todo primero en la comunidad de seguidores de Jesús. Entonces, ¿quiso Jesús fundar una comunidad? Claro, primer signo evidente, llamó a personas a las que invitó, pero también envió a vivir los valores de esa sociedad que su padre venía prometiendo desde antiguo, desde el Éxodo, ¿no? ¿Qué tenemos? Que es una comunidad diversa. Ya les dije, de diverso estatus económico, pero también de diversas, podríamos decir, autoridad moral. El Evangelio de Juan nos cuenta que incluso rabís, ¿no? Fariseos, personas formadas como Nicodemo, se acercan a Jesús a preguntarle, oye, maestro, ¿de qué va lo tuyo? ¿No? Pero también vemos que hay personas que han sido poseídas por un demonio y que Jesús ha ido hasta ellos, a los sepulcros, a exorcizar esos demonios, esos males, que dicen, ¿puedo seguirte? ¿No? ¿Puedo ir contigo? Y Jesús le dice, no, vuelve a tu casa y cuenta allí lo que he hecho. O sea, que también tenemos una diversidad, una gama enorme de personas que se sienten atraídas por Jesús. Diversidad. La riqueza de los orígenes del cristianismo no es la homogeneidad, sino la diversidad. Y la diversidad desde muchos aspectos, que luego vamos a ir viendo. ¿Qué ocurre? Que también en esa comunidad Jesús comienza a servir. Acuérdense que el último gesto que él hace en la última cena lo retrata Juan, el Evangelio de Juan, y es el gesto de un esclavo. ¿Cuál era el gesto de un esclavo? ¿O por qué se le pagaba a un esclavo doméstico? Para que atendiera a su amo. ¿Y qué hace un esclavo doméstico en una casa? Que yo al menos no conozco una sociedad con esclavos, gracias a Dios, y espero que ustedes tampoco, ¿no? Pero bueno, hay algunas sociedades que todavía los tienen. Un esclavo tenía que ponerse de rodillas ante su amo y apenas llegara al amo del campo, de la ciudad, del mercado, del negocio, del simposio, de lo que fuera, limpiarle los pies. Limpiarle los pies, quitarle la tierra. ¿Ustedes se imaginan unos pies de persona de trabajo? Uña agarrotada, llena de tierra, el callo, maloliente. Que te toquen los pies súper desagradable, sobre todo si viene de pies sucios. ¿Qué ocurre entonces? Que lo que hace Jesús es ponerse de rodillas a repetir un acto que y que se consideraba como denigrante y humillante y que solo realizaban los esclavos. Segunda diferencia con los maestros, sabios, filósofos, ¿no?
que ni siquiera comían ni se sentaban a la mesa con sus discípulos, porque los deshonraba estar con alguien que no tuviera la autoridad moral que ellos. Jesús se sentaba a la mesa, no solo con sus discípulos que eran de cualquier nivel y calaña, sino que además se hace uno de ellos o se abaja aún más que la condición de ellos y le limpia los pies y le dice, hagan ustedes lo mismo, ¿no? Entonces, esa sociedad que Jesús promete, sueña, revela, enseña, no es de la boca para afuera. Claro, imagínense la exigencia que es que cada vez que hablamos del Evangelio tenemos que salir de aquí para afuera a practicarlo tal cual. Es que es difícil. Y se lo digo yo, que lo enseño, ¿me cuesta más? Me cuesta, ¿no? Entonces, claro, Jesús nunca decía una palabra y digan, bueno, que a ustedes se les ocurra cómo. No, no, no. La palabra de Jesús, el anuncio de su promesa, se materializaba en gestos concretos. Y a sus discípulos les dijo lo mismo. Hagan ustedes lo mismo. Y cuando dice, hagan esto en memoria mía, que es la Eucaristía y que los sacerdotes repiten en cada Eucaristía, no es solo la bendición del pan y la transustanciación, el sacramento que tenemos ahí. El hagan esto en memoria mía es humillarse ante los otros para ponerse al servicio. Es bajarse un poco el orgullo y decirle en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. No es mortificarse, sino que es en qué te puedo servir. Eso es lo que tenemos que hacer en memoria de Jesús junto con la Eucaristía, ¿no? Entonces, tenemos a un Jesús que funda, que organiza, que llama, que convoca una comunidad. ¿Para qué? Para servir. Luego, decimos que eso tiene una institucionalidad. Para que las cosas se queden en la memoria y perduren en el tiempo, requieren de ser formalizadas. Yo soy chilena, pero mis abuelos son italianos por parte de madre, de Italia, y mis abuelos por parte de padre son alemanes, de Alemania. Entonces, para que se repita en el tiempo o se conserve en el tiempo la receta de los ñoquis al pesto, mi abuela me la escribe por WhatsApp y me pide que le mande fotos de cuando estoy haciendo los ñoquis para que no me equivoque. Y cuando termina le pregunta a mi marido si están tan buenos como los que ella hacía, desde Chile, 96 años. Ella está institucionalizando su receta familiar de los ñoquis con pesto. ¿Cómo se institucionaliza? Se preserva en la memoria lo que en el origen se hacía. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Hacer esto en conmemoración mía, el servicio. Pero también hay una praxis, hay un estilo de vida que también dice hacerlo. Háganlo ustedes también, háganlo vosotros, ¿no? Es un estilo de vida cristiano, un estilo de vida creyente. Yo me doctoré en orígenes del cristianismo, o sea, mi especialidad intenta ser eso, pero bueno, estamos en proceso, uno nunca se especializa en nada. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de los orígenes del cristianismo es que 12 apóstoles, unas tantas y muchas mujeres que no las han contado, pero que sabemos que estaban ahí, en 300 años consiguen que un imperio haga oficial su creencia. Y uno dice, pero eso es increíble. Bueno, hay una cosa política, pero la cuestión de cristianos de a pie es que las pestes, la cantidad de niños que se morían abandonados, porque padres podían desecharlos porque no querían tener familia numerosa, o porque había salido enfermo, o porque en realidad no quieren mantener a un hijo más. O sea, los motivos eran súper irrisorios, vergonzosos. Y había un barrio de niños que explica por qué los discípulos le dicen a los niños no se acerquen a Jesús. Porque eran niños vagabundos, probablemente. Entonces, cuando él dice, dejad que los niños vengan a mí, claro, nosotros hemos hecho una metáfora preciosa, que los niños son inocentes, que no hacen el mal. Bueno, eso ya, para la poesía. Pero la realidad es que había muchos niños en la calle, en el barrio, en la aldea, abandonados por sus familias, que se cuidaban entre ellos y que muchas veces eran tomados para la prostitución. Entonces, cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, lo que está diciendo es, dejad que en esta comunidad vengan los niños. Y entonces el cristianismo fueron los primeros que fundaron los hogares de niños. Y se les encargaban a las viudas.
Y luego fueron los primeros que crearon los hospitales, porque cuando vinieron las pestes famosas que han habido a lo largo de la historia, en los orígenes del cristianismo, hubo una peste que mató a muchísima gente, pero los únicos que procuraron cuidar a los enfermos, sacrificando su propia vida porque no sabían cómo verdaderamente protegerse de la enfermedad, pero dispuestos a cuidar hasta el final, fueron los cristianos. Y eso produjo que aquellos que se recuperaron gracias a los cristianos se masificara, se transfiriera, se evangelizara con el estilo de vida. Con el estilo de vida. Entonces, el servicio es un estilo de vida. Y eso, de alguna manera, fue lo que hizo que el cristianismo creciera y llegara a ser oficial. Y por último, cuando decimos la institucionalización, claro, destinó tareas. Dijo, mira, tú las llaves, tú la bolsa del dinero. Si Judas, ¿por qué se arranca? Porque también tenía la colecta, ¿no? Tenía el dinero que le daban. Habían diferentes formas y ministerios. Las viudas tenían que dar un servicio. Habían diáconos, diaconisas. Luego hubo presbítero, ¿no? Atar y desatar. O sea, tenemos una serie de relatos bíblicos que nos indican que Jesús quería que este proyecto que él intentó instalar en su comunidad creciera, se expandiera, como un sueño de sociedad más justa y fraterna. No como una iglesia con un campanario más alto, sino como una sociedad más justa y fraterna. Y que cree en que el único padre que es autoridad es Dios. Por lo tanto, todos los demás que se asignan cierta autoridad, acuérdense, hoy día las mujeres decimos patriarcado, pero aquí en aquella época era el patriarcalismo, todo quedaba bajo el pater familia, y el pater familia tenía la justicia en sus manos. ¿Y qué podía hacer? Podía no reconocer al hijo que estaba por nacer, y por eso en el fondo expulsar a la mujer y mandarla a mendigar. Podía expulsar a sus padres porque ya no los quería cuidar, y por eso el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque el pater familias podía sacarlos de su casa, ¿no? Y podía también vender como esclavos a sus hijos. Entonces, el pater familias tenía mucho poder. Entonces, cuando viene Jesús y dice que Dios es Padre, en realidad, lo que era una estructura piramidal en la sociedad, que estaba el emperador, pater patria, el pater familias, que era como el representante del emperador y el que organizaba la casa. Jesús dice que Dios es Padre. Entonces, esa estructura jerárquica, piramidal, la borra. Y dice, si Dios es Padre, ustedes, por tanto, todos hermanos. Ya no tienes poder, tú, varón o matriarca, mujer, de decidir sobre la vida de los demás. Entonces, cuando uno reza al Padre Nuestro, hemos perdido la conciencia y la dimensión de lo que significa decirle a Dios Padre. Porque gracias a Dios nosotros tal vez no tenemos la experiencia de un pater familias o de un patriarcado así de marcado, ¿no? Pero imagínense para la época, que en una casa así de organizada entre una imagen de Dios que verdaderamente se experimente como el único Padre. Es absolutamente liberador. Porque entonces el esclavo es hijo de Dios, la empleada doméstica es hijo de Dios, los obreros del campo son hijos de Dios, los hijos que no queríamos son hijos de Dios, ¿no? Los parientes que te caen mal o que no te dan vergüenza son hijos de Dios. El vecino que no es tan amigo tuyo, pues son hijos de Dios. Entonces, ¿qué haces? Horizontaliza, que no es homogeneizar, sino que es emparejar la cancha. ¿Vale? Entonces, la institucionalidad, cuando decimos quiso Jesús fundar la iglesia, pues claro que quiso. De nuevo, no levantar campanarios, sino que construir una comunidad que en el tiempo viviera, ayudara a instaurar, le echara agüita a la semilla del reino para que éste creciera, ¿no? Entonces, una cosita así para que tengan a la vista. Cuando recemos el Padre Nuestro, intenten aproximarse mínimamente a lo que pudo significar para los pobres, los esclavos, las víctimas, es decir que Dios es Padre. Pierde en nosotros fuerza porque probablemente hemos tenido buenos padres.
Pero cuando uno no ha tenido un padre que verdaderamente te ha cuidado, saber que hay uno que sí ha velado por ti, pues pucha, que cambia, ¿no? Bien. ¿Dónde está el aparato? Aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, no voy a leer todo. Bueno, estoy bien de tiempo, así que puede que lo lea. ¿Se acuerdan? Bueno, la historia de Jesús la sabemos todos. Yo en clase de repente digo, bueno, ¿y supieron que murió? Así como más o menos para ver si están despiertos, porque la gente es un poco media... tipo 12 de la mañana, todos con hambre, pues los chavales están ahí como, bueno, con pocas ganas. Todos sabemos la historia de Jesús, evidentemente. Y se acordarán de la historia de Tomás, ¿no? Me falta el agua. La historia de Tomás dice que estaban todos reunidos y aparece, ¿no es cierto?, el resucitado. Y el único que no había tenido la experiencia del resucitado era Tomás, que decía, si no lo veo, no lo creo. ¿No? Vale. A mí ese relato, ¿por qué me gusta tanto? No porque me dé la expectativa o la esperanza de que Jesús va a entrar por la puerta, baje por aquí y diga, hey, amigos, aquí estoy. Una, porque perdería el trabajo, o sea, tendría que dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero ya he constatado en esta vida que, claro, que Jesús pues, así no funciona, ¿no? Pero lo que me gusta a mí de ese relato es que te insiste una y otra vez en que es necesario tener la experiencia del resucitado para creer. ¿Y qué significa eso? De que en el fondo la fe tiene que estar acompañada de una experiencia. No vale, me encanta que canten súper bonito y está súper bien, que la parroquia tenga un coro bonito. No vale que el sacerdote haga una homilía espléndida, que la religiosa que acompaña a la catequesis pues, es encantadora. Pero es que si en esa parroquia no hay una experiencia de conocer al resucitado, pues todos los efectos especiales sirven poco, ¿no? Entonces, lo primero que quiero saber, ¿ustedes han tenido experiencia del resucitado? ¿Ustedes pueden confirmar que Dios está vivo entre ustedes? Chuta, a mí me da un poco de nervio. No voy a preguntar nada mejor, con tan poca fuerza. ¿Pero ustedes tienen experiencia que Dios está vivo en sus vidas? Sí. Vale. El que tenga duda, pues que se revise, ¿no? En el sentido de que rece más, vaya en busca de Dios, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no conocemos verdaderamente o no tenemos la capacidad, esos ojos que ven que Dios ha estado presente en nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a decirle a la gente que Dios está con nosotros? Eso le pasaba a Tomás, que no había tenido la experiencia del resucitado. Entonces, mientras no tenga yo la experiencia del resucitado, pues no me lo creo. Eso le pasa a toda la gente, aparte de ustedes que están aquí. De la puerta para afuera al resto del mundo. La gente no cree porque no tiene experiencia del resucitado. Entonces, hacemos JMJ, que es tan preciosa, pero venga, que esos chavales tengan experiencia del resucitado. Hacemos catequesis para los niños en la primera comunión, pero que esos niños tengan experiencia del resucitado. Vamos a misa y escuchamos y recibimos a Jesucristo, pero tengamos experiencia del resucitado. Porque sin experiencia pues, se nos diluye la cosa. Es solo un grupo de buena gente como la ONG de al lado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero, para que haya comunidad y continuidad del proyecto de Jesús, es que la comunidad tiene que generar el espacio para que las personas se encuentren con el resucitado. Está difícil. De nuevo, no es levantar campanario. No va por ahí la cosa. Pero ¿cómo hacemos para que... Voy a dejar yo pregunta, aunque ustedes después me pregunten a mí, yo voy a dejar pregunta. ¿Cómo hacemos para que en nuestra comunidad las personas que se aproximan también a ver algo de Dios? Algo tendrán que ver. Que vean un estilo de vida, que vean una forma de servir, que vean una forma en que percibimos los creyentes que Dios está presente. Algo tendrán que ver. Porque si vienen para acá y en realidad es como no venir, pues entonces dediquémonos a otra cosa. Vale, el resucitado. Después del resucitado vino Pentecostés. Gracias, Señor, también de que vino Pentecostés, porque la pura presencia del resucitado hizo mucho. Porque salieron, abrieron las puertas
Estaban encerrados por miedo a los judíos, ¿se acuerdan? Y se abrieron las puertas y salieron, ¿no? Y en esa ocasión estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía. Nosotros no somos tan originales, venimos del judaísmo, así que tenemos que aprender del judaísmo también, ¿vale? En la fiesta judía de Pentecostés, ¿no? Estaban ellos reunidos, ¿y qué dice el texto? No sé si alcanzan a leer, lo voy a leer yo. Temo mover esto porque puedo fastidiarlo todo. Bien, voy a leer. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. No sé si era un lugar tan grande, pero bueno, por ahí. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban. Vale. Ruido, como el que hubo antes de partir, ¿no? Que nos dejó todo así. Bien. Aquí vienen los efectos especiales. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Me voy a quedar ahí. No se me duerma, hay algunas señoras que están ahí, échese abanico ahí. Vale, que ya termino. Échese aire, toma agüita. Eso. 2 versículos de Pentecostés. 2. ¿Qué hacemos cuando se celebra Pentecostés en la parroquia? Les voy a contar yo, porque puede que aquí no pase. Estuve yo en una parroquia mexicana en Michigan, en Estados Unidos, y yo entré y caían por todos lados una cantidad de lenguas de fuego así, de cartulina súper bonitas. Y como los dones, súper bonito, todos de rojo, la parroquia entera vestida de rojo, el coro de rojo, el sacerdote de rojo, todos de rojo, lleno de... ¿no? La homilía bonita, piadosita. Vale. ¿Cuál es el tema de estos 2 primeros versículos de Pentecostés? ¿Las llamas de fuego? ¿El tema son las llamas de fuego? Estamos todos los catequistas recortando dones y llamas de fuego, ¿no? Pero es que el tema no es ese. ¿Dónde quedó lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? A ver si a uno lo vuelve a leer. Dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ojo, nadie se le quemó el pelo. Nadie. ¿Vale? Por lo tanto, el efecto secundario colateral pues, pasó, ya no tiene importancia. Dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban en otras lenguas. Yo les pregunto, Sole era tu nombre, ¿no? Sole, vale. Su niño 30 años, qué bonito. No, el niño 30 años. Enganchaste con él, ¿no es cierto? Porque entraste en su tema, que era el dibujo que él tenía plasmado en su camiseta. Si tú le dices, hijo mío, ese atuendo que tú llevas es blasfemo. ¿Cómo pones a la Virgen en una camiseta? ¿No? Sácatela porque no rindes culto al Señor. Y, o sea, ¿qué te dice tu hijo? Mira, mamá, o sea, no te da la conversación que tuviste, bajo ninguno, ¿no? Hablar en otras lenguas no es que estamos por ahí hablando arameo sin saber, ¿no? No es glosolalia, como podríamos pensar, como lo es en las cartas de Pablo, ¿no? No son las lenguas varias. Es hablar en el lenguaje del otro, que no ha conocido a Jesucristo todavía, que no ha conocido al resucitado. El otro día, ayer, estaba yo con un amigo, 60 años mi amigo, me dice, me he inscrito para ser catequista de niños. Y me dice, ¿cómo era el árbol de la vida ese del conocimiento donde Adán y Eva como pecaron? Y le digo, ¿pero por qué queréis saber el árbol? Me dice, porque mañana lo voy a hablar en catequesis. Y digo, bueno, que si nos quedamos en el árbol, pues, o sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vas a hablar tú con los niños? Tal vez la pregunta va por otro lado, ¿no? Entonces, el hablar las lenguas, claro, nos hemos perdido el tiempo recortando la llama, que sabemos que no le quemó a nadie y que no la vio nadie, solo unos pocos, y buscando dones, a ver si el catecismo nos dice cuáles son, porque nunca nos acordamos de los 7, ¿no? Que nos salen en el texto bíblico, ojo, ¿vale? No sabemos lo que es el entendimiento, no tenemos idea, pero no nos damos cuenta que el don del Espíritu es hablar en la lengua del otro la buena noticia. Y es lo que nos falta. Y es lo que yo espero que hoy día ustedes se vayan con ardor y ilusión, que son como las palabras que me quedaron de... ¿no? Las palabras del otro. ¿La iglesia está de moda? Pues no sé. ¿Jesús está de moda? Pues bueno, que sí.
en camiseta, en chapita, sí, pero ¿el proyecto de Jesús está de moda? Pongámoslo de moda, que la gente lo conozca. Si te preguntan, dime en 2 palabras el proyecto de Jesús, ¿qué dirías? La fe, la Eucaristía. ¿A nadie se le ocurre decir el reino de Dios? Les costaría decir el reino de Dios. Entonces, vamos actualizando el lenguaje con el que hablamos la buena noticia. Y pidamos al Espíritu que nos dé los dones para que cuando abramos la boca, en realidad, la gente nos entienda. ¿Qué dice luego el texto? Dice, todavía tengo tiempo, por aquellos días habían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos. Sí, había que ir a la fiesta de Pentecostés y se pagaba un tributo en el templo y se llevaba un chivo, un cabrito, un pajarito, bueno, cosas, ¿no? Que venían de todas partes del mundo. Bueno, mundo, Imperio Romano, o sea, por ahí. A nosotros y a ustedes no nos habían descubierto, por lo menos. O sea, de ahí, cuenca del Mediterráneo. Dice, mucha gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar. Ojo, ¿qué ruido? ¿El primero que los espantó a todos y que todos escucharon? ¿O el ruido de la conversación, del diálogo, del encuentro? El ruido. Y no sabían qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. ¿What? ¿Y esto? Eran tales su sorpresa y asombro que se decían unos a otros, ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? Así como, ojo, que Galilea era como el último pueblo de ahí, de la zona, o sea, lo más... Aquí son muchos de pueblos, no digo Canarias, como que en España es como que si yo soy de Córdoba no soy de Granada, o si soy de Sevilla no soy de no sé dónde. Bueno, no sé si aquí pasa entre islas, no voy a preguntar, pero ahí dice, ahí era como semejante. Estos son de Galilea, claro, los otros dirán, bueno, ¿de dónde son? Decían, aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, bueno, pueblos que desaparecieron, pero no los voy a leer porque no los entiendo. Capadocia, Ponto, provincia del Asia, Frigia, Panfilia, ojo, Turquía, para que no hagamos una idea, cuenca del Mediterráneo, parte de Egipto, ¿no? Y Arabia, podríamos decir, ¿no? Y dice, hay también quienes vienen de Roma, tanto judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo, y también los hay venidos de Creta y Arabia. Ojo, venían de todas partes del mundo. Y entonces todos los que se aproximaron, los que venían de todas las partes del mundo, empezaron a escuchar en su propia lengua. O sea, quiere decir que lo que tenemos para decir sobre Jesucristo y su proyecto, lo podemos decir en lenguas entendidas por todos. Ahora, ¿dónde está la gracia? La divina es la nuestra, la humana es la divina. En que encontremos el lenguaje adecuado para cada grupo, que nos encontremos con los demás, ¿no? Y ellos escuchen la buena noticia en su lenguaje. Si es a través de la camiseta, pues genial. Si es a través del canto, genial. Si es a través... Bueno, yo estuve en una experiencia con unas religiosas que ya no existen, porque ¿cómo se llama? En un momento de mi vida me perdí con 21 años y me metí con a una discoteca a hablar del Evangelio. Entonces yo la tarde, cuando yo veía que venía esto encima, yo decía, no puedo. Entonces fui y me confesé y le dije, padre, yo esto no puedo. Declaradamente yo voy a ir y no voy a abrir la boca, porque es que me da una vergüenza, están todos mis amigos ahí, ¿qué voy a hacer yo? La monja con la guitarra y yo ahí predicando el Evangelio y mis amigos queriendo ir a bailar, es que no es el lugar. O sea, no están para escuchar el Evangelio. Bueno, él me dijo, vete ahí, bueno, si pasa algo. Había gente con mucha más fe que yo y conversaron con un montón de chicos y yo qué sé, otras hasta salieron con novio nuevo, más o menos. Bueno, la cuestión es que al día siguiente en la Eucaristía juvenil que organizaban estas religiosas, pregunta al cura y dice, ¿vino alguien de la noche ayer de evangelización que tuvieran los jóvenes? Y uno levanta la mano. Y resulta que era un tipo que me pidió un cigarro y yo se lo di. Nos pusimos a conversar y me dice, oye, qué ridículo esto que están haciendo esta de aquí. Y yo, bueno, sí, la verdad que sí, pero yo la acompaño. Claro, yo dije, con toda verdad, sí, qué vergüenza. Pero yo vengo con ella. Y me dice, ¿y tú no vas a hacer lo mismo? Y yo, bueno, es que a mí me da tanta plancha, o sea, en Chile decimos plancha, me da tanto apuro que, pues no. Pero entonces me dijo, bueno, ¿pero qué son? Y me dio la oportunidad de explicarle quiénes éramos.
Y le dije, mira, en realidad nosotros hacemos esto muy pocas veces, pero lo que hacemos durante la semana es venir a esta misma plaza, que es en Valparaíso, cerca del puerto, y repartir café y bocadillo. Y hay otros días que vamos al sector de la feria y, bueno, recogemos los alimentos que sobran y se los damos a los drogadictos que se ponen debajo del puente. Y yo empecé a contarle como lo que hacíamos. El evangelio poco, la verdad. O sea, Jesús no salió de mi discurso. Bueno, el único que fue a misa al día siguiente fue este tipo. Este tipo. Y yo, bueno, lo cuento no como testimonio mío, sino de decir, en realidad, a veces tomamos formas que se han hecho por siempre tradicionales y que ya no están resultando. Y de repente, lo que puede resultar es aquello distinto. No por original, sino porque en lo que están los otros. Conectar con las preguntas de los otros. Conectar con las preguntas existenciales de los demás. Y no con las formas estéticas de cómo creemos que se predica el Evangelio. Bueno, lo dejo ahí porque si no, meto la pata. Entonces, ¿qué pasa? Hay también quienes vienen de Roma, bueno, como les digo, el mundo completo. Luego, dice, todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significará todo esto? Pero algunos decían burlándose, es que están borrachos. Ojo, que si a los primeros cristianos los acusan de estar borrachos, ¿qué queda para nosotros? O sea, ¿por qué nos sorprendemos que nos rechazan? Es parte del proyecto. O sea, finalmente al que seguimos lo mataron. No, espera que nos aplaudan, ¿no? Entonces, el proyecto de Jesús tiene consecuencias. Tiene un envío, te promete una gracia, que el Espíritu Santo te va a llevar a hablar en la lengua de los demás, ¿vale? Pero tiene consecuencias. Habrá gente que aunque vea el milagro, pues creerá que estás borracho, que estás tonto, que estás perdiendo el tiempo, que no has entendido nada, que no existe, ¿no? Bueno, Pentecostés. Entonces, eso no se va a leer, por lo tanto lo voy a leer yo. ¿Qué aprendemos de Pentecostés? Así como ¿qué aprendimos de las acciones de Jesús, de su vida histórica, por decirlo de una manera, en los evangelios? ¿Qué aprendemos del relato de Pentecostés? Aprendemos que es un impulso propulsado por el Espíritu Santo. De nuevo, lo que les decía, si no tenemos experiencia del resucitado, váyanse para la casa, no perdamos el tiempo. Si esta cuestión no se vende fácil, no es un producto que tenga buen marketing. Por lo tanto, o hay experiencia, o no solo eres borracho, además que no tenéis nada que ofrecer, ¿no? Entonces, esto lo impulsa el Espíritu Santo, la experiencia del resucitado en el corazón y la gracia del Espíritu, ¿no? Es un don por excelencia. ¿Qué ocurre? Que ese don se concreta en hablar una lengua que el otro entienda, que en la catequesis los niños me entiendan, pero no por eso los voy a hacer solo dibujar y pintar, o sopa de letras, o completen la oración. No, que entiendan dentro de lo que pueden entender. Pero yo tengo 3 niños y los 3 han pintado una cantidad de dibujitos en su catequesis que no me salió ninguno Van Gogh. Pero tampoco entendieron mucho, la verdad. Entonces, ojo, la lengua de los niños para entender el misterio. Tampoco tienen que comprenderlo mejor que nosotros, pero lo que sí puedan entender. Que sea buena noticia. Cada uno, lo invito a hacer el examen esta tarde, esta noche, o cuando sea el concierto o en el momento que quiera, a hacerse la pregunta de qué de mi experiencia de encuentro con el resucitado es buena noticia. Porque si no soy verbalizarlo en mis palabras, pues no tengo nada que contar. ¿Qué de la experiencia del resucitado en mi vida es buena noticia para los demás? Cuente lo que sabe, no lo que le han contado. Cuente lo que ha experimentado, no lo que le han dicho. Porque cuando le digan, ¿y cómo es eso que me estás diciendo? Pues si no lo has vivido, es que no tenéis nada que decir. Uno solo puede dar testimonio de lo que ha vivido. Pero tiene que saber qué ha vivido. Y si es una gran experiencia, pues genial. Si son muchas, pues genial también. Pero tenga algo para decir que es propio. Bien, y ya con esto termino. Ay, ¿qué hice? Volví al final. Ahí está. Entonces, lo último, salir de sí mismo, ¿vale? Para ir al encuentro del resucitado. O sea, si no tengo tan clara esta experiencia, pues ir también a buscarlo. Y tratar de abrir los ojos para ver dónde está, como lo hizo Tomás. Tocar dónde está el resucitado. Bien, paso entonces de Pentecostés a hoy. A ver, aquí, voy para atrás, voy para adelante. Vuelvo a preguntar,
Somos la iglesia que Jesús fundó. He ido dando como pistas, alternativas. Sí, la A, sí, la B como no tanto, la C, todas las anteriores. Bueno, yo solo lanzo. Yo no voy a hacer ningún examen al final. Si después las chiquillas quieren, pues vaya ella. Yo solo voy a hacer de espejo. ¿Qué nos ofrecen los evangelios y hechos de los apóstoles y algunas cartas para poder estimar nuestra condición de iglesia? ¿Vale? Por dejarlo ahí. Bien, mala la imagen porque se ve re mal, se los voy a decir. En esta super nube de palabras que intenté hacer creativamente, que no sirve mucho porque se ve fatal. Gracias, los efectos especiales, muy bien, bravo. Bien, en esta nube de palabras aparecen diferentes títulos que de alguna manera hablan de características de la iglesia. Monseñor habló de la iglesia sinodal, ¿no? Yo me alegré muchísimo que aquí se hayan hecho instancias de asamblea sinodal, pero en otros lugares no se ha hecho nada sobre el sínodo porque no se cree en el sínodo. Y esa también es iglesia. Ahí me callaron, ahí se me fue. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo la iglesia es sinodal, ¿por qué? Porque hace camino juntos para pensar juntos cómo proceder, cómo caminar, cómo seguir, cómo encontrar el lenguaje adecuado para hablar en distintas lenguas. La buena noticia. Eso es una iglesia sinodal. Ese es un nombre actual sobre la iglesia. Vale. Otro nombre es casa de Dios. Sus comunidades, su parroquia, su grupo de pastoral, ¿es una casa de Dios? ¿Se respira a Dios en esa casa? ¿Se hace visible que se cree en Dios en esa casa? De nuevo, lo pongo como pregunta, lo dejo ahí, casa de Dios. Se dice en la iglesia que es madre. ¿Cómo es una buena madre? Mi madre es una buena madre. Me mandó un mensajito y me dijo que te vaya bien en Canarias. Y luego le mando una foto del auditorio y me dice, Pero bueno, estarán este ratito pensando que ojalá que lo que pueda decir pues, le haga sentido a alguien, ¿no? Una madre acoge, cuida, sana, recoge, estimula, enseña. Cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta, bueno, los tres que éramos en ese momento te agarraba como del jersey, ¿no? Y así como que uno iba como que te vaya. Pero tenía que ella, sabiendo que te podías caer, te tenía que soltar. ¿No? Una madre, un padre es así. Te enseña sabiendo que te puedes caer. ¿Vale? La iglesia no puede pretender, la iglesia, nosotros, comunidad, no podemos pretender que vamos a ser todos perfectos y que todos somos súper santos, que la santidad es el camino, la meta, pero el día a día, pucha, que cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Somos madre como la iglesia que somos? ¿Qué nivel de maternidad tiene la iglesia de la que yo soy parte? ¿Acoge a todos los hijos? ¿A todos los diversos hijos? ¿Le abre la puerta a todos los pecadores como Jesús le abrió la puerta a todos los pecadores? ¿Le abre la puerta a todas las prostitutas, mujeres de mal vivir y no sé qué, se la abre? ¿O le manda a subirse el escote? A bajarse la falda, a quitarse los tacones, ¿no? Felipe se acercó al eunuco. ¿Es la iglesia acogedora de personas que han manifestado que son homosexuales? Lo pongo aquí como pregunta, porque Felipe se acercó al eunuco. Una condición sexual muy, muy mal vista para la época, aunque pertenecían a la corte, ¿no? Entonces, ¿somos madre de todos los hijos? Lo pongo. Católica, universal. Tenemos un lenguaje universal. ¿Nos entienden todo? De repente, yo sé que ustedes predican súper bien, pero a veces hay unos sacerdotes que tienen sus 10 minutos de homilía y no le entienden lo que dice del Evangelio, es que no le entiendes. Y no es culpa de ellos, es culpa de nosotros como audiencia que llevamos bancándonos 8 años de este cura que no sabe que lo hace fatal en su homilía. Nosotros somos los que tenemos que ayudarlos también y formarnos también, porque nos creemos cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto?
Católica en el sentido de lenguaje en que todos entiendan. ¿Vale? Es maestra. Maestra. ¿Aquí alguien es maestra? Varias, ¿no? Varios. Una buena maestra pues, educa, enseña, tiene paciencia, espera. No digo que mejora la nota, pero la acomoda un poco. Le mandan una notita a los papás y le dice, mira, el niño no va tan bien, preocúpate que en mate como que no le pone empeño. No lo tiene fuera de la clase todas las veces que se ha equivocado. Acompaña en el camino. Y no digo que la Iglesia está haciendo lo contrario, ¿ah? Pero solo estoy poniendo preguntas para mejorar. Porque la gente que habla mal de la Iglesia es porque ha tenido malas experiencias de Iglesia. La gente deja creer, no porque la Iglesia sea mala, es que porque ha tenido mala experiencia de la Iglesia. Entonces, si no corregimos nuestras malas experiencias de Iglesia, pues oye, aquí no va a venir nadie. ¿No? Entonces, por eso lo hago a modo de examen. De que tenemos estas características no como títulos honoríficos, los tenemos porque tenemos que vivirlo. Maestra, madre, casa de Dios, asamblea creyente, pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios se llamaba pueblo de Dios porque estaba al servicio de Dios. El pueblo de Jonatán estaba al servicio de Jonatán, rey. El pueblo de Israel, pueblo de Dios, estaba al servicio de Dios, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia tiene estos títulos porque precisamente se los ha ido asumiendo a sí mismo porque la gente ha tenido experiencia de eso en su iglesia. Entonces, nos lo hemos ganado, pero nos lo estamos perdiendo. Porque hay mucha gente que a lo largo de los siglos no ha tenido esa experiencia de iglesia. Y es como cuando los chavales te dicen, es que la iglesia es súper aburrida. Tú dices, oye, cámbiame el argumento, pues invéntame otra cosa. O sea, por último, échame la culpa a otra cuestión. Pero, y claro, pero igual tengo que pensar si estoy siendo aburrida como comunidad, ¿no? ¿Vale? Bien, lo dejo ahí porque no da para más. Pecadora, peregrina, casa del Espíritu, sacerdocio santo. Sacerdocio. Somos una comunidad de sacerdotes. Unos ordenados y otros por bautismo. Sacerdotes, pero igual. Pero, ¿qué tenemos por hacer como vocación sacerdotal? Ofrecer nuestra vida y todo aquello que hacemos como ofrenda para que Dios se haga presente como se hace presente en la Eucaristía. Toma ya, un pedazo de vocación que nos ha dado lo mismo por muchos años. Pero lo somos. Y entonces, seamos una iglesia sacerdotal, donde no todo descansa en el Padre, pobre hombre. Miren cómo están, cansados, cargan sobre su espalda muchas cosas, pero es que es verdad. Seamos nosotros también dignos sacerdotes por nuestro bautismo, de lo que nos toca, de la parte que nos toca. No le pidamos todo a ellos, ¿está claro? Bien, ¿me queda alguna otra cosa? Después le voy a pedir al Padre si me está de acuerdo conmigo. Bien, sigo, que me quedan 20 minutos. ¿Cuánto me quedan? No, 10. 10. Ya, tengo que terminar. Vale, lo último. Bien. ¡Guau! Oye, pero bien. 2 minutos. ¿Qué nos invita a hacer Jesús? Volvamos a los gestos de Jesús como partir. Solo voy a recordar. Multiplicación de los panes. Encuentro con la sirofenicia. O sea, multiplicación de los panes. Se le dio comida, hombres y mujeres y niños, todos los que estaban pasando hambre. Pero no solo eso. Si mientras se comían, Jesús les enseñaba. Ojo con ello. ¿Qué tipo de pan también se puede dar, ¿no? Encuentro con la sirofenicia, los extranjeros. Esta mujer dicen que es sirofenicia porque no era cananea, o sea, no era de ahí. No te dan el dato porque se le ocurrió al autor, no, te lo pone para que te des cuenta que alguien que no era de ahí viene hacia Jesús. Él la coge. Y él cambia de pensar cuando ella le demuestra su fe. La casa, saqueo. Esos que no nos gustan, esos que nos caen mal, esos que nos parecen que llevan una vida pecadora, pues bueno, Jesús fue hasta su casa. Oye, habrá que ser algo semejante. El ciego Bartimeo, curación del ciego, el que está tirado en el camino, el mendigo. Exorcismo al joven de los sepulcros, que siente que la sociedad no ha cumplido con él, que ve todos los males sobre sí mismo, que está enajenado, que el mal se ha apoderado de él, pues también está ahí.
se evangeliza al eunuco, como ya les puse el ejemplo, y el encuentro con la samaritana. ¿Cuántos maridos tenía la samaritana? 7. 7 o 5 o 6. Imagínense. Imagínense. No digo que nos vamos a ir a buscar otro marido, que a rato no. O sea, bueno. Vamos a dejar ahí. No digo que tengamos 5 maridos. Digo que hay gente que ha fracasado y ha buscado el amor en múltiples partes y no lo ha encontrado. No, pero como está divorciado, como está separado, en realidad que se siente de aquí para allá, ¿no? Vale, lo dejo ahí para que se le ocurra. Bueno, solo un par de ejemplos y de verdad que termino. Voy a poner ejemplos, solo ejemplos. Una pastoral juvenil le enseña español a haitianos en Chile. La pastoral juvenil, los que se van a confirmar, enseña español. Loturac, una comunidad parroquial, se ha organizado como patrocinio de familias migrantes que viven en su barrio. Se han distribuido horarios para acompañarlos a la reunión de apoderados, para llevar a las mujeres que están esperando un bebé como traductora al hospital, para ayudarlos a hacer la compra. Los hombres han orientado a los hombres para las entrevistas laborales. Patrocinio se llama, Loturac. Un plan que tiene también otra parroquia en Bilbao. PADIS, comunidades de personas que se manifiestan homosexuales, pero no solo para ellos, sino para sus familias. Integrados, parte de la comunidad, donde todos aprendemos de todos, de la diversidad. Vale, yo solo ejemplo, y con esto termino, ¿verdad que sí? Zamora, una comunidad de mujeres jubiladas, tiene un comedor y la parroquia es quien sustenta con alimentos ese comedor. Hay una, ¿cómo se llama? Una comunidad de víctimas de maltrato en otra parroquia en Centroamérica. Mujeres que no tienen la posibilidad de denunciarlo por maltrato, pero al menos tienen una comunidad que las acoge y que las integra si es que en algún momento necesitan un espacio para dejar la casa. Y este ya es lo final. Apoyos escolares, los niños, los jubilados también hacen apoyo escolar. A niños, sobre todo de familias migrantes. Una parroquia en Salamanca, el Milagro San José. La Casa de la Escucha, esto es en Honduras. Como hay la presencia de las maras, delincuentes, narcotraficantes, y claro, se ha puesto la Casa de la Escucha para que venga todo aquel que necesita hablar. Y ha llegado asesinos en serie, víctimas de esos asesinos. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo la Casa de la Escucha es que cualquiera se sienta hijo de Dios para poder contar aquello que vive. Y de eso yo ni les cuento los milagros que han surgido. El sínodo de la Amazonía, de nuevo, la diversidad, la diferencia, lo distinto. Poder decirle a la tierra Pachamama y no pasa nada. No estamos haciendo sacramento de la tierra, pero que se nos acepte a lo diverso y lo distinto un lenguaje sobre Dios que tal vez no es el mío, pero que sí tiene de Dios también. Eso es diversidad. Y comunidades separadas, lo que ya les había comentado. Entonces, cierro con esto. La pregunta es, ¿vamos a hacer la iglesia que Jesús fundó cuando tengamos la creatividad y la capacidad de hablar la buena noticia en las lenguas que hoy día se hablan? Que no tiene que ver con los idiomas, tiene que ver con las preguntas existenciales, las necesidades de la gente. Pero eso se los dejo ahí para que el Espíritu Santo les dé la creatividad. Muchas gracias.